Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes nuevamente para continuar con esta serie, la restauración de todas las cosas, para lo cual quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 21, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos y profetas que han sido desde tiempo antiguo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La restauración de todas las cosas. En la restauración de todas las cosas veremos hoy la restauración de Israel, y si nos da tiempo veremos la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo, y la restauración por consiguiente del reino de David y trono de David. Restaurar es una resurrección, es Dios restaurando la vida, algo que había muerto, pero así como en los lugares, naciones, donde hay verano y invierno bien marcado, en el tiempo del otoño las hojas comienzan a caerse y la savia, la vida, baja a las raíces y se ven los árboles sin hojas y se ven como secos, porque la savia, la vida del árbol, se fue a las raíces porque viene el invierno, y así el invierno no destruye la vida de ese árbol porque se fue a las raíces. Y ahora en la raíz o en las raíces está la vida, la savia. Pero luego que pasa el invierno tipo y figura del juicio divino, luego viene la etapa de la primavera, en donde vuelve a la vida el árbol, echa hojas y se pone muy hermoso, y así también las plantas de flores, y así por el estilo. Volvió a la vida el árbol que en el otoño perdió sus hojas y en el verano se veía como seco, pero no estaba seco, sino que la vida había bajado a las raíces. Y ahora el reino de David y trono de David aparentemente desapareció, pero todo eso está en la raíz de Isaí, que es Cristo. Por eso él dice en Apocalipsis
capítulo 22, verso 16. Yo soy la raíz y el linaje de David. Cristo, siendo la raíz y el linaje de David, tiene la vida para levantar, resultar, traer a la vida el reino y trono de David. Todo eso en medio del pueblo hebreo. Y el secreto, el misterio de la restauración del trono de David y reino de David lo tiene Cristo. Él tiene la llave para la restauración del trono de David y el reino de David sobre el pueblo hebreo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y ninguno abre. Y ahora, el que tiene la llave de David es Cristo para restaurar ese reino de David. Por lo tanto, Él será el que dará comienzo a ese reino milenial. Hablándonos de este misterio, el reverendo William Branham dijo en el mensaje de las 7 edades en español, el libro de las 7 edades en español, página 330, dice: cuando entrare el último miembro elegido del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, entonces aparecerá nuestro Señor. La llave de David. ¿No fue David el rey sobre todo Israel? ¿Y no es Jesús el hijo de David? Según el hecho de que Él estará sentado sobre el trono de David durante el milenio y reinará y regirá sobre su herencia. Seguramente. Entonces, la llave de David significa que es Jesús quien dará comienzo al milenio. Aquel quien tiene las llaves de la muerte y del infierno le van a dar a los suyos para que puedan compartir de su reino de justicia sobre la tierra. Y ahora vean ustedes que Cristo tiene la llave de David. Él tiene esa llave porque Él es la raíz y el linaje de David, y por consiguiente Él es el heredero al trono de David. Él es el hijo de David. Y ahora, como hijo de David, Él es el heredero al trono, como dijo el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, siendo el mensajero con la revelación divina de la primera venida de Cristo, en San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, capítulo 1, verso 30 en adelante de San Lucas, dice, hablándole a María, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y al Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí podemos ver que Dios le dará el trono de David y reinará sobre el trono de David, sobre el pueblo hebreo, para siempre. Su reino no
tendrá fin. Por lo tanto, Jesucristo es el heredero al trono de David. Él será el que dará comienzo a ese reino milenial, y él será el que se sentará en el trono de David. Ese es el trono del cual Cristo habla al vencedor y promete al vencedor sentarlo con él en su trono, en ese trono de David. Ahora, esto está en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde el mismo Señor Jesucristo dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús se sentó con su Padre en el trono del Padre en el cielo. Solamente se podía sentar en ese trono el Hijo de Dios. Solamente se podía sentar en ese trono Jesucristo, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que se hizo hombre y habitó en medio de los seres humanos y obtuvo la victoria contra el diablo. Cristo obtuvo la victoria contra el diablo cuando se reveló en el cielo, y ahora, cuando viene a la tierra, Cristo obtiene la victoria contra el diablo en esta tierra, en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora es Cristo el heredero a ese trono de David, aunque el diablo ha estado tratando de conquistar ese trono. Ha estado tratando de conquistarlo en muchas ocasiones. Logró que personas que, aunque eran descendientes de David, u otras personas descendientes de alguna otra línea, como de la línea de Efraín, se sentaran en el trono personas que eran contrarias a Dios, como Acab y otros reyes, los cuales estaban en contra del programa divino y mataron a los profetas de Dios. Pero por cuanto no tenían vida eterna ellos, el diablo no pudo mantenerse gobernando sobre el pueblo hebreo a través de esos reyes que llevaron al pueblo hebreo a la idolatría. También encontramos que a través de la historia bíblica hubo personas muy buenas, reyes muy buenos como David y Salomón, y otros reyes que sirvieron a Dios, y Dios los usó grandemente, pero por cuanto no tenían vida eterna, Dios no tuvo el control de ese reino y de ese trono. Siempre, pues luego venían otros reyes que no servían a Dios. Por lo tanto, ese trono de David ha estado teniendo problemas, pero Dios prometió al rey David que le daría hijo. Dijo que no faltaría uno para sentarse en el trono, o sea, que ese trono de David, aunque no está ocupado en la actualidad,
habrá uno que lo ocupará, porque ese trono de David tiene promesa para gobernar sobre el pueblo hebreo en el reino milenial, en el séptimo milenio. Ese reino comenzará en algún año del séptimo milenio. Ahora, ese que se sentará en el trono de David será Cristo, y con él el vencedor, al cual Cristo le dará que se siente con él en su trono. Así como hizo el Padre con Jesús, que lo envió a la tierra y se llevó a cabo por medio de él la obra de redención, y luego que llevó a cabo la obra de redención y murió, resucitó y ascendió al cielo, victorioso, Dios lo sentó en su trono y le dio un nombre nuevo. En esa misma forma, Cristo dice que le dará al vencedor que se siente con él en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora podemos ver que en la primera ocasión en que se sentó un hombre en el trono de Dios en el cielo fue cuando Jesucristo se sentó en el trono de Dios en el cielo. Y esa es la primera ocasión en que un hombre, pero con un cuerpo glorificado, se ha sentado en el trono de Dios. Y ahora, la primera ocasión en que se sentará en el trono de David un hombre será cuando Cristo se siente en el trono de David y con él se siente el vencedor. Por lo tanto, el vencedor tendrá que tener para ese tiempo un cuerpo glorificado para poder sentarse con Cristo en su trono. Y eso cumplirá la promesa de Apocalipsis capítulo 2, versos 26 en adelante, donde dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, o sea, las gobernará con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vea, es la misma forma que Jesucristo la ha recibido de su Padre al sentarse en el trono celestial para reinar, gobernar desde ese trono y dirigir los asuntos del universo completo. Ahora, en esa misma forma, Dios le dará autoridad al vencedor, y dice que le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y ahora, ese trono de David será restaurado a servicio en el reino milenial de Cristo. Pero el anticristo tratará de tomar ese trono antes que Cristo lo tome y siente al vencedor en él. Cristo se sentará al vencedor en él y estará sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. En la misma forma que Dios hizo con Jesús, que lo sentó en su trono y le dio un nombre nuevo. Y ahora también le dio autoridad y poder sobre los cielos y la tierra. Por eso Cristo resucitado dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora, en la misma forma en que el Padre Celestial hizo con Jesús, su Hijo, Jesucristo hace con
un hijo suyo, y para ser un hijo suyo tiene que ser un miembro del cuerpo místico de su iglesia, tiene que ser un redimido por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso cumplirá la promesa de Apocalipsis capítulo 21, versos 6 al 7, donde dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto lo dice el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador, en el trono del Padre. Al que venciere, o al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora vean, ¿quién dice esto? El alfa y omega, el principio y el fin. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora, un hijo del alfa y omega, del primero y el postrero, un hijo de Jesucristo. Algunas personas pensarán, pero si Jesucristo no se casó, no tuvo hijos, pues Jesucristo es la persona, el hombre que más hijos ha tenido, pero no por medio de la unión con una mujer, sino por medio de la unión con su iglesia, y por lo tanto son hijos que vienen por creación divina, obteniendo el nuevo nacimiento y naciendo como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en la casa de Dios. Y uno de esos hijos tendrá esa bendición. Ese hijo será aquel sobre el cual Cristo escribirá el nombre de nuestro Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Así como el Padre le dio un nombre nuevo a Jesús cuando ascendió al cielo, recibió allá un nombre nuevo, así también este vencedor recibe ese nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre eterno de Dios y nombre de la ciudad de nuestro Dios. Y ahora, para que todo esto se convierta en una realidad, ya que es una promesa, es una palabra prometida de Dios, la cual no puede fallar, sino que tiene que ser cumplida. Para esto se requiere la restauración de Israel. Para poder ser restaurado el trono de David, tiene que ser restaurado Israel, el pueblo hebreo, y esa restauración está prometida para ser llevada a cabo en este tiempo final. De esta restauración nos habló el profeta Ezequiel en el capítulo 37, y nos dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en verdor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea que
para esta resurrección a vida, que será una restauración, necesitan escuchar palabra de Dios. Por lo tanto, será una restauración, una resurrección como nación, por medio de la palabra creadora de Dios. No será por palabra humana, sino por palabra de Dios. Diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Por qué hace entrar espíritu en ellos para que vivan? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, y la fe sin obras es muerta, Israel sin el espíritu de Dios en medio de ellos es una nación muerta espiritualmente. Por lo tanto, como nación no estará viva y restaurada, y el reino de Dios restaurado en medio de ella, hasta que no entre el Espíritu de Dios en ella, el cual veremos la forma en que entrará. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora ahí tenemos las diferentes etapas señaladas por Dios para esta restauración. Siendo que ya todo esto está hablado, tiene que ser cumplido en esa forma. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y si no hay espíritu, es un campo de huesos que se han juntado cada uno a su hueso, han echado tendones, han echado también, han echado tendones, como fue dicho, ha subido piel, su carne sobre ellos y piel también sobre ellos, pero una persona puede tener todo eso, y si no tiene el espíritu dentro de él, está muerto. Y ahora vean lo que Dios dice, y me dijo, o sea, le dijo Dios a Ezequiel, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando entró espíritu en ellos, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y ahí podemos ver que la vida del cuerpo siendo el espíritu, la vida de Israel como nación, es el Espíritu de Dios. Y ahora, sin el Espíritu de Dios, están todavía muertos espiritualmente, pero la promesa es que vivirá. Y ahora, para que esto ocurra, Dios
ordena que sea llamado el espíritu de los 4 vientos para que viva el pueblo hebreo como nación. Continuamos leyendo, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. O sea que los traerá de diferentes naciones donde habían sido llevados en los diferentes cautiverios y en las diferentes etapas donde huyeron a diferentes naciones, y en donde luego vinieron a estar muertos y vinieron a hacer esos lugares sepulturas para ellos, pero siendo que Dios restaurará al pueblo hebreo, eso es una resurrección para el pueblo hebreo. Por eso los sacará del sepulcro, extrayéndolos de diferentes naciones y colocándolos en su tierra. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Y ahora tenemos al pueblo hebreo en su tierra. Para este tiempo final se tocará la gran trompeta en Israel, y los que faltan de llegar a Israel llegarán, y Dios pondrá su espíritu en medio de Israel. Y como Dios colocará su espíritu en medio de Israel, siendo que tiene que ser llamado a los 4 vientos de la tierra, es que el Espíritu de Dios ha estado entre los gentiles y ha estado llevando a cabo la obra del llamado, la obra de la construcción del Israel espiritual. Dios creando el Israel espiritual que es su iglesia. En esa labor ha estado el Espíritu de Dios de etapa en etapa, de edad en edad. El Espíritu de Dios, al salir de medio del pueblo hebreo, salió hacia los gentiles, por Asia Menor, Europa, Norteamérica, y en la actualidad la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, el Espíritu de Dios regresará en la misma forma en que vino para los gentiles. Vean ustedes, vino de Pedro, a través de Pedro, a la casa de Cornelio, y luego a través de San Pablo a Asia Menor, siendo San Pablo el mensajero a los gentiles, el cual decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. El Espíritu de Cristo estaba en San Pablo, llevando a cabo el llamado de los escogidos de Dios para la primera edad. Y ahora el Espíritu de Dios se encuentra en Asia Menor, manifestándose a través de San Pablo, llamando y juntando a sus hijos para esa primera edad. Luego pasó a Francia, o sea, pasó a Europa, a la nación de Francia, donde él envió al segundo ángel mensajero de la segunda edad o etapa de la iglesia, el cual fue Ireneo, y por medio de Ireneo
se manifestó el Espíritu Santo, Cristo el Espíritu Santo, para llamar y juntar sus escogidos de esa segunda edad, y por medio de ese ministerio, trayendo un mensaje para esa segunda edad, el cual se extendió y llegó a todos los lugares donde estaban esas almas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Luego pasó el Espíritu de Dios al tercer ángel mensajero, el cual fue Ireneo, ese fue el segundo. El tercero fue Martín, allá en Hungría y Francia. Francia también tuvo una oportunidad ahí, una bendición ahí, pues tenía escogidos también para ese tiempo. Y Hungría fue ese otro lugar. Y ahora Martín es ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entre los gentiles allá en Hungría y en Francia usa a Martín, trae el mensaje para ese tiempo. La palabra prometida para esa edad estaba hecha carne en Martín, y por medio de Martín el Espíritu Santo hizo la obra del llamado de esa tercera edad. Luego pasamos a la cuarta edad, donde envió a Colombo, a Escocia y a Irlanda, y el Espíritu Santo estuvo en Colombo, lo ungió, lo usó y llamó y juntó a sus escogidos de esa cuarta edad. Vean cómo siempre hay un territorio donde el Espíritu Santo lleva a cabo la obra del llamado de sus escogidos para cada una de las edades. Y luego, y ese es el territorio donde viene el mensaje de parte de Dios por medio del Espíritu Santo a través del mensajero de esa edad. Luego pasamos a la quinta edad, de la cual Lutero fue el mensajero, en el cual estuvo el Espíritu Santo llamando y juntando a sus escogidos de esa quinta edad. Él fue el mensajero al cual vino el mensaje del justo por la fe vivirá. Y luego pasamos a la sexta edad. Allá, la quinta edad fue en Alemania, la sexta edad fue en Inglaterra, donde Dios envió a John Wesley, el cual fue ungido por el Espíritu Santo, en el cual operó un espíritu teofánico como en los demás mensajeros. Y ese espíritu teofánico de cada uno de los mensajeros es el cuerpo teofánico de cada ángel mensajero, el cual cada ángel mensajero obtiene al nacer de nuevo. Y ahora encontramos en la sexta edad al Espíritu Santo en John Wesley o Juan Wesley, hablando y llamando y juntando a sus escogidos de esa sexta edad allá en Alemania y de allá en Inglaterra, y de Inglaterra se extendió el mensaje de Wesley, el mensaje de santificación por diferentes naciones europeas y llegó hasta Norteamérica. Ven cómo 5 edades o 5 etapas de la iglesia se cumplieron en Europa. Ese es el territorio en donde más etapas de la iglesia, más edades de la iglesia se cumplieron. Por lo tanto, es el territorio que más ángeles mensajeros recibió de parte de Jesucristo. Pero ahora pasa el Espíritu Santo de Inglaterra a Norteamérica. Vean, Wesley visitó a Norteamérica. O sea, ahí se está ya vislumbrando que el espíritu que está en Wesley va a pasar a Norteamérica. Y ahora, para la séptima edad,
de la iglesia de la edad de la Odisea. Pasa el Espíritu Santo a Norteamérica, vuela a Norteamérica. Nace la edad pentecostal en el 1906 en la calle Susa, en Los Ángeles, California. Y luego en el 1909, en el mes de abril, nace el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, el reverendo William Branham. Y pasando el tiempo, Dios le va hablando desde que era niño. Cuando nació, una luz, no sé, esa es la columna de fuego, entró a la habitación donde estaba y se posó sobre él, se posó sobre su camita o cuna. Y luego más adelante, cuando tenía unos años más, fue recibiendo visiones, porque ya desde los 18 meses más o menos, él tenía visiones. Y luego, cuando ya tiene unos 7 años, ya le aparece o le habla desde un árbol donde un viento recio se movió. Desde allí le habla Dios y él escucha la voz que le dice que nunca vaya a fumar o a beber o a contaminar su cuerpo. Y de ahí en adelante encontramos que sigue teniendo estas experiencias espirituales y la voz de una persona, de un hombre le habla a él. Luego en el río Ohio, cuando ya estaba convertido a Cristo y más adelante comenzó ya a predicar porque fue llamado al ministerio. Luego en el río Ohio, cuando estaba bautizando allá en Jeffersonville, Indiana, en la calle, al final de la calle Spring, cuando estaba bautizando la persona número 17, descendió del fuego una luz mística, o sea, la columna de fuego, y el ángel del pacto, Cristo en la columna de fuego, y descendió y se posó sobre donde él estaba y le habló. Le dijo, mira arriba, miró, allí estaba esa luz, y le dijo, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, tú lo serás de la segunda venida de Cristo. Y en algunas ocasiones él dice también, tu mensaje será precursor de la segunda venida de Cristo. Porque el mensaje y el mensajero son una misma cosa. No hay mensaje sin mensajero, ni mensajero sin mensaje. El mensajero es identificado por su mensaje. Y ahora ha llegado a la iglesia en la séptima edad el mensajero de la séptima edad, el reverendo William Branham, el cual fue enviado con el espíritu y virtud de Elías en la cuarta manifestación del ministerio de Elías, porque ya anteriormente el ministerio de Elías había tenido 3 manifestaciones: Elías Tisbita, Eliseo y Juan el Bautista. Los 3 fueron el Elías de su tiempo. Y luego viene el Elías para la séptima edad de la iglesia gentil, que fue el reverendo William Branham, el cual fue enviado con el espíritu y virtud de Elías para convertir al corazón de los hijos de Dios a la fe de los padres
los apóstoles, a la fe que Dios dio a su iglesia en el tiempo de los apóstoles. Y así Él convirtió el corazón de los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, a la fe, a la doctrina de los apóstoles. Por eso encontramos que predicaba el arrepentimiento y también predicaba el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y predicaba el bautismo del Espíritu Santo, y por consiguiente predicaba el nuevo nacimiento, porque está restaurando la fe de los hijos de Dios en la iglesia de Jesucristo a la doctrina de los apóstoles. Y ahora hemos visto que el Espíritu de Dios estuvo en Norteamérica, manifestado en el reverendo William Branham, para llevar a cabo esta obra de restauración de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, a la fe, a la doctrina de los apóstoles. Y ahora, cuando ya ha partido el reverendo William Branham, el Espíritu de Dios, ¿hacia dónde se ha ido? Ya que el reverendo William Branham dijo que el Espíritu de Dios había sido ahuyentado de la nación norteamericana. ¿Para dónde entonces se ha ido el Espíritu de Dios? Pues ha ido para donde la edad de la piedra angular tiene que estar llevándose a cabo. Y la edad de la piedra angular se está llevando a cabo ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, el Espíritu de Dios se ha movido para la América Latina y el Caribe para llevar con gran voz de trompeta a sus escogidos y colocarlos ¿dónde? En la edad de la piedra angular. El llamado de Cristo en su iglesia de edad en edad ha sido en la edad que ha estado vigente para cada tiempo, y ha sido por medio del mensajero que Él ha enviado para cada edad. Por lo tanto, el llamado de Cristo para ese tiempo final es en la edad de la piedra angular, por medio del mensajero de la edad de la piedra angular. Y por medio de ese mensajero está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, todas las cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido, después de las 7 edades de la iglesia. Nadie podrá comprender claramente las cosas que deben suceder en este tiempo, y nadie podrá ver el cumplimiento de ellas a menos que no sea por medio de la revelación divina del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Porque ese es el ángel mensajero enviado en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, como nos dice aquí la Escritura. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, que esto es así, dice el Señor. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay muchos predicadores en este planeta Tierra en medio del cristianismo, pero para dar a conocer estas cosas, aunque muchos dicen que las entienden, y muchos hasta han explicado teológicamente estas cosas del Apocalipsis. Con todo eso, el enviado verdadero para dar a conocer estas cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia es el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que no fallará en dar a conocer
verdaderamente las cosas que deben suceder pronto e identificarlas al estar siendo cumplidas, será el ángel del Señor Jesucristo. Porque para eso es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso es enviado en medio del cristianismo. Por eso también Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para que lo he enviado, porque cuando él envía un mensajero es para un propósito. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora el propósito de Cristo enviar a su ángel mensajero para este tiempo final, enviarlo al cristianismo, enviarlo a su iglesia, es para que dé testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Aunque muchas personas y muchos predicadores y muchos teólogos digan que ellos conocen el libro del Apocalipsis, con todo y eso no conocerá los misterios del libro del Apocalipsis, y mucho menos el misterio de las cosas que deben suceder después de las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, estarán trayendo al pueblo teorías con relación a esos símbolos apocalípticos, y en sus teorías acertarán algunas, pero otras no. O sea, que no podrán decir nunca que eso es así dice el Señor. No podrán decir nunca que esa es la verdadera interpretación de ese libro del Apocalipsis, y mucho menos de las cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de las cosas que ya están en el libro del Apocalipsis. Tenemos al profeta Daniel, al profeta Zacarías, al profeta Isaías también, y a los demás profetas que hablaron acerca de las cosas que sucederían en la primera venida de Cristo, y las cosas que sucederían de ahí en adelante. Y tenemos en el Nuevo Testamento al mismo Jesús profetizando de cosas que estarían en el libro del Apocalipsis. Y tenemos a los apóstoles profetizando de cosas que estarían escritas en el libro del Apocalipsis. Y tenemos a San Pablo, el primer ángel mensajero de la iglesia entre los gentiles, profetizando de cosas que estarían en los misterios del Apocalipsis. Y tenemos a los demás ángeles y mensajeros profetizando también, hablando acerca de cosas que estarían siendo cumplidas conforme al libro del Apocalipsis. De cosas que ya están en el libro del Apocalipsis hablaría los ángeles y mensajeros. En el tiempo de San Pablo todavía el Apocalipsis no estaba escrito, pero él habló de cosas que luego las encontramos en el libro del Apocalipsis. Habló de la segunda venida de Cristo, habló también de el anticristo, del hombre de pecado, el cual también aparece en el libro del Apocalipsis. Y habló también de la resurrección de los muertos y la transformación nuestra, de lo cual también el libro del Apocalipsis da testimonio.
y habló de las cosas que sucederían durante la dispensación de la gracia, cosas que están cubiertas en el libro del Apocalipsis, y también habló de cosas que estarían sucediendo en la dispensación del reino, las cuales también están cubiertas en el libro del Apocalipsis, porque la dispensación del reino cubre la etapa del glorioso reino milenial, como la dispensación de la gracia cubre toda la etapa de la iglesia del Señor Jesucristo hasta su transformación. Y ahora podemos ver que todos estos mensajeros de Dios hablaron de cosas que están en el libro del Apocalipsis. También el reverendo William Branham habló de cosas que están en el libro del Apocalipsis y dio a conocer muchas de ellas correspondientes a las 7 etapas o edades de la iglesia. Las abrió y dio a conocer lo que fue cada una de esas cosas del libro del Apocalipsis en esas edades pasadas. Y luego también profetizó de las cosas que han de suceder después de las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que profetizó de las cosas que estarían sucediendo en la edad de la piedra angular. Profetizó de las cosas que estarían sucediendo en ese entrelace dispensacional de la dispensación del reino, entrelazándose con la dispensación de la gracia. Y en sus profecías que fueron dadas usando sueños, usando también visiones y también buscando en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y mostrando que esas cosas son para una nueva etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. En todas esas formas el reverendo William Branham estuvo profetizando de las cosas que sucederán después de las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo, pero no pudo abrir esas cosas, no pudo abrir esos misterios. ¿Por qué? Porque son misterios del reino de Dios que serían cumplidos en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en el entrelace de una nueva dispensación con la dispensación de la gracia. Por lo tanto, le toca al ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular abrir esos misterios de estas cosas que estarán sucediendo en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Ninguna otra persona podrá abrir el misterio del 7º sello. Ninguna otra persona podrá ser el instrumento de Cristo el ángel fuerte para por medio de él ser escuchado en la tierra, ser escuchado en la tierra el mensaje de la gran voz de trompeta, que también es el mensaje de los 7 truenos del Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11. Solamente el ángel del Señor Jesucristo podrá ser el instrumento de Cristo para el día postrero, para, por medio de él, Cristo dará a conocer el misterio de su venida, que es el misterio del 7º sello que causó silencio en el cielo cuando fue abierto en el cielo. Y con la revelación del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en el día postrero, Cristo estará llamando y juntando a sus escogidos de su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular. Todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero,
y que estarán viviendo en este tiempo final, serán llamados y juntados con esa gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en este tiempo final. ¿Y qué estará hablándonos? Pues estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, porque en su mensaje son reveladas todas estas cosas que deben suceder pronto y son identificadas a medida que van siendo cumplidas. Y con ese mensaje revelando todas estas cosas que deben suceder pronto, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, para ser restaurados a la vida eterna. Así es como recibimos la fe y la revelación del rapto, que es la revelación del séptimo sello, la revelación que nos da Cristo con su voz, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. O sea que los truenos nos dan la fe para el rapto, nos dan la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como Hijo del hombre e Hijo de David. Y ahora, con esta revelación, es que somos preparados para ser transformados y raptados. Con esta revelación divina es que somos preparados para ser restaurados a la vida eterna, físicamente, y con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y con esa misma revelación es que Dios llamará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y serán restaurados. Y así es como viene la restauración para el pueblo hebreo. El reverendo William Branham nos dijo en el mensaje Fiesta de las Trompetas, aquí tenemos un extracto de ese mensaje. Lo tenemos en la página 128 y 129. En la página 128 del libro de citas, que es un libro que contiene citas de diferentes mensajes del reverendo William Branham, dice en la página 128, párrafo 1143, que es un extracto del mensaje Fiesta de las Trompetas, de la página 23 a la página 26 en inglés, dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. La séptima trompeta es esa trompeta que aparece en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, la cual veremos aquí en estos momentos. Dice, capítulo 11, verso 13, verso 15 de Apocalipsis, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos: amén. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, recuerden, estos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, diciendo: te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que es, el que eres y que eras y que has de venir.
porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los reyes y naciones y reinos que han estado destruyendo la tierra serán destruidos. Y ese es el reino de los gentiles, que comenzó con el rey Nabucodonosor y su imperio babilónico, y luego pasó ese reino de los gentiles a la etapa de Medo-Persa, que fue la segunda etapa. La primera fue la babilónica, que fue la cabeza de oro con Nabucodonosor. La segunda fue el pecho y los brazos de plata, ese fue el reino Medo-Persa. Luego vino la tercera etapa, que fue el imperio reino de Grecia con Alejandro el Grande, y luego vino la etapa, esa fue la etapa del vientre y los muslos de bronce, y luego vino la cuarta etapa, que fue las piernas de hierro, y después continúa con los pies y los dedos de hierro y barro cocido. Esa cuarta etapa tiene dos partes, dos fases. La primera fase se cumplió en el tiempo de los Césares. Ese fue el imperio romano, representado en las piernas de hierro, pero luego continúa ese imperio romano, porque continúa el hierro en los pies de hierro y de barro cocido, y ese es el imperio reino del anticristo, el cual en el tiempo final estará en los pies de hierro y de barro cocido, los cuales serán destruidos con y por la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel en el capítulo 2, versos 35 al 45 del libro del profeta Daniel, cuando le interpretó ese sueño al rey Nabucodonosor. Le mostró que para el tiempo final el reino de los gentiles sería quitado, sería destruido. Eso es lo mismo que dice aquí Apocalipsis, cuando dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. Dios destruirá ese reino de los gentiles en esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Esto está en el libro del profeta Daniel, donde les cité, y lo vamos a leer para que tengan el cuadro claro. Aquí dice: capítulo 2, verso 34 en adelante, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahí podemos ver por qué en etapas anteriores del reino de los gentiles Dios no destruyó el reino de los gentiles, porque no había llegado a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. En esa etapa es donde el reino de los gentiles se levantará en contra del reino de Dios, y al final Cristo en su segunda venida, que es la piedra no cortada de manos,
destruirá, herirá el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido, herirá el reino del imperio del anticristo y lo desmenuzará. Y será establecido el reino de Cristo, el reino de Dios en este planeta Tierra. Vean, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra no cortada de manos se establecerá en la tierra y crecerá, y será un reino grande que llenará toda la tierra. Durante el reino milenial, esa piedra no cortada de manos tendrá ese reino. O sea que el reino que gobernará en el reino milenial o en el séptimo milenio será el reino de esa piedra no cortada de manos. Será el reino de Jesucristo, la piedra no cortada de manos. Él es la piedra angular. Cuando el profeta Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor el sueño, acá se lo está dando a conocer cuál fue el sueño, porque el rey se lo había olvidado, pero ahora se lo dio a conocer y ahora le va a dar a conocer la interpretación. Y aquí vamos a leer la interpretación de los pies de hierro y de barro cocido y de la piedra no cortada de manos. En el mismo capítulo 2, verso 44 al 45 dice el profeta Daniel: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el barro, desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y entonces es que tendremos paz verdadera en este planeta Tierra, en el glorioso reino del Señor Jesucristo. En el reino de los gentiles no es paz verdadera la que obtiene, pues dice la Escritura: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sobrecoja como a ladrón. No estamos en tinieblas porque no estamos en el reino de las tinieblas, que es el reino del maligno, sino que estamos en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes y conmigo también. Primera Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Y ahora veamos en el capítulo 7 de Daniel, verso 12. Vamos a ver, aquí hay mucho para leer. Dice, verso 9 en adelante, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y de las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, esa es la novia, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La bestia será quemada con fuego atómico por los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia, conforme a Apocalipsis capítulo 17, verso 8 al 18. Porque esos reyes, luego de darle el poder y autoridad a la bestia, luego la aborrecerán y la quemarán con fuego. Dice, capítulo 17, verso 11 en adelante, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, esos son la iglesia, los escogidos de Dios, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los 10 reyes la quemarán con fuego. Eso es fuego atómico por medio de las bombas nucleares que tirarán contra la bestia cuando llegue el momento. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora podemos ver que esa gran ciudad será destruida con fuego atómico. Y ahora, siendo que los pies son de hierro y de barro, y el hierro representa al imperio romano, Roma, la que llaman la ciudad eterna, no es eterna porque será quemada con fuego atómico y dejará de existir. Ahora podemos ver que luego que se ha quitado el reino del anticristo, del hombre de pecado, luego será establecido el glorioso reino, el glorioso imperio de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde nosotros nos ha tocado la mejor parte de ese reino. Cuando digo nosotros, me refiero al cuerpo mixto de Cristo completo y también
a nosotros que vivimos en este tiempo final, en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, cuando se ha establecido en la tierra ese reino y gobierne sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, tendremos nosotros la mejor parte en ese reino. Porque si hemos recibido la mejor parte en el cuerpo místico de Cristo, que es la edad de la piedra angular, recibiremos también la mejor parte en ese glorioso reino milenial. Ahí tendremos las grandes bendiciones que jamás usted se ha imaginado que ha de recibir de parte de Jesucristo. Ahí estaremos como reyes y como sacerdotes y como jueces también, porque será la teocracia fusionada con el reino y trono de David, que será restaurado. Será la teocracia y la monarquía fusionadas en ese reino milenial. Veamos, dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. Las otras bestias son los otros imperios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. O sea que este reino gobernará sobre todos los pueblos y naciones que estarán en este planeta Tierra, en ese reino milenial. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que será para el milenio y para toda la eternidad. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo saber y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y posarán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. En el mismo capítulo 7, verso 21 en adelante, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, el anticristo persiguiendo a los hijos e hijas de Dios, y matando también a hijos e hijas de Dios. Y al final también perseguirá a los hijos de Dios, pero seremos transformados antes de que venga una persecución en toda su plenitud. Al final, los 2 olivos, que son los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, morirán, porque la bestia les matará,
pero a los 3 días y medio resucitarán y serán llevados al cielo, serán raptados al cielo. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Luego, dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese reino que es dado al pueblo de los santos del Altísimo será establecido en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en este planeta Tierra para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y así vendrá la restauración para Israel, y el pueblo hebreo en Israel terrenal. Y así entrará al glorioso reino de Dios en Israel terrenal, donde estará también el Israel celestial. El Israel celestial gobernará sobre Israel terrenal. Jerusalén será la capital del mundo entero, no solamente de Israel, sino del mundo entero, y todo el territorio de Israel será el distrito federal. Pues allí estará el trono de David, que será el trono del Mesías, el trono de Cristo, en donde estará sentado Cristo y con él el vencedor. Desde allí se gobernará el planeta Tierra completo durante el reino milenial. Desde allí saldrán todas las leyes divinas para Israel y el pueblo hebreo y para todas las demás naciones. Desde allí saldrá la enseñanza, el departamento de enseñanza religiosa estará en Israel, y también el departamento de enseñanza en las demás materias estará en Israel. De allí saldrá también la política para todas las naciones, la política del glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Allí estará también el departamento de la agricultura y también los demás departamentos. El de salud también estará allí, y todos los demás departamentos
estarán allí en la tierra de Israel. O sea que ese glorioso reino de Dios que será establecido en la tierra conforme a la petición hecha por Cristo en la oración que le enseñó a sus discípulos, cuando entre las cosas que le enseñó fue a pedirle al Padre Celestial: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Con la venida del reino de Dios a la tierra será dada a conocer la voluntad de Dios para ese glorioso reino milenial, y se hará la voluntad de Dios, así como en el cielo se hace, se hará también aquí en la tierra. Y todos conocerán a Dios. Y en aquel día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice Habacuc capítulo 2, verso 14, y también Isaías capítulo 11, verso 9. Y todos conocerán el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y con su segunda venida, Cristo llevará a cabo un sinnúmero de cosas que están profetizadas en su palabra para el día posterior. Y restaurará a Israel, y entrará el Espíritu de Dios al pueblo hebreo en su manifestación final, que es a través del ángel mensajero, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del rey. En ese ángel mensajero regresará al pueblo hebreo el Espíritu de Dios, y así entrará el Espíritu al pueblo hebreo, a ese pueblo representado en esos huesos secos que serán resucitados y que serán restaurados como nación, y tendrán espíritu, el Espíritu de Dios en medio de ellos, en el trono de David. Manifestado allí en el trono de David estará el Espíritu de Dios. Así estará Cristo en el trono de David, sentado, y con él su Hijo, el vencedor del día postrero, al cual Cristo se sentará sobre el trono de David. Por eso será usado en todo el programa que Cristo tiene para este tiempo final en la edad de la piedra angular, y obtendrá la victoria. Cristo, a través de él, obtendrá la victoria. Por lo tanto, ese será el vencedor del día postrero, y obtendrá la victoria del amor divino en la edad del amor divino, que es la edad de la piedra angular, para luego venir la restauración de Israel y la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo y en este planeta tierra completo, y ser restaurado también el trono de David y reino de David. Hemos visto en la restauración de todas las cosas, la cual deseaban los discípulos de Cristo cuando le pidieron a Cristo la información en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 6 en adelante. Vamos a ver un poquito antes, verso 3 en adelante, dice, capítulo 1, verso 3 en adelante del libro de los Hechos: a quienes también, después de haber padecido
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Cristo, después que resucitó, le apareció a sus discípulos por 40 días en diferentes ocasiones, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo dentro de cuántos días, pero dijo: dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recuerdan que luego que él llevó a cabo el milagro de los panes y los peces, quisieron algunas personas tomarlo y coronarlo rey sobre Israel. Ahora los mismos discípulos de Jesucristo han estado pensando que el reino de David, que es el reino de Dios sobre el pueblo hebreo, será restaurado en esos días, y ellos, como le reconocieron como el rey de Israel, están esperando que Cristo restaure el reino de David y se siente sobre el trono de David, y por eso le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así es que no les dio a conocer que transcurrirían unos 2000 años, y después, en el séptimo milenio, que sería el tercer milenio de Cristo hacia acá, luego de 2 milenios, al tercer milenio de Cristo hacia acá, será realizada la restauración del reino a Israel. Pero él no les dio a conocer que tenían que transcurrir 3 días primero, 3 días mileniales, 3 días delante de Dios, para luego venir el tercer día delante de Dios, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá. El tercer milenio de los 3 días postreros delante de Dios, que son los 3 milenios postreros: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. En el séptimo milenio será que Cristo restaurará el reino a Israel. En el tercer milenio de Cristo hacia acá será que Israel será restaurado plenamente, el Espíritu de Dios entrará, y entonces vivirá Israel delante de Dios. En el capítulo 6 del libro de Oseas, verso 1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos venderá, nos dará vida después de 2 días. 2 días delante de Dios son 2000 años para los seres humanos, 2000 años para el pueblo hebreo, 2 milenios para el pueblo hebreo, 2 días que son 2 milenios para el pueblo hebreo. Nos dará vida después de 2 días. O sea que el Espíritu de vida entrará a Israel después de
2 días, después de 2000 años. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora vean, la resurrección de Israel es para el tercer día delante de Dios, que es el tercer milenio. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, van a recibir el conocimiento de la manifestación de la gloria de Jehová en la segunda venida de Cristo. Y continuarán, proseguirán en conocer todo el programa de Cristo al Mesías en su segunda venida, y también conocerán el programa que él llevó a cabo en su primera venida. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, o sea, como en la mañana. Y cuando la mañana sale, ha nacido un nuevo día. Y cuando el séptimo milenio comience, estará amaneciendo un nuevo día milenial. Y cuando el mensaje de la dispensación del reino es proclamado, está naciendo un nuevo día dispensacional. Como el alba está dispuesta su salida. En Malaquías capítulo 4, verso 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Cuándo es que nace el sol? En la mañana. Y ahora, aquí también nos dice que como el alba está dispuesta su salida. La salida de Cristo, el sol de justicia, está dispuesta. ¿Para cuándo? Para la mañana de un nuevo día milenial y la mañana de un nuevo día dispensacional, del nuevo día dispensacional de la dispensación del reino. Y vendrá nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y temprana a la tierra en el día postrero dará a conocer a ellos el misterio de lo que fue la lluvia temprana, lo que fue la primera venida de Cristo. La enseñanza de la primera venida de Cristo es la enseñanza de la lluvia temprana, y la enseñanza de la segunda venida de Cristo es la enseñanza de la lluvia tardía. La enseñanza de la lluvia tardía le da a la iglesia de Jesucristo la fe para el rapto. La enseñanza de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo nos da la fe para el rapto. Y para el pueblo hebreo vendrá también la lluvia temprana y tardía, la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, y la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Y ahora, esa es la enseñanza con la cual el Espíritu Santo irá de regreso al pueblo hebreo a través de su manifestación en su ángel mensajero del día postrero en la edad de la piedra angular, y entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, para la restauración del pueblo hebreo y la restauración del reino de Dios
en medio del pueblo hebreo, y para la restauración del reino de Dios sobre todas las naciones. Y la restauración así, por consiguiente, del trono de David y del reino de David en medio del pueblo hebreo. Hemos visto el programa de la restauración de todas las cosas, la restauración de Israel y la restauración del reino de David y del trono de David, y la restauración del reino de Dios en la tierra. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, en su programa de restauración, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos restaurados a la vida eterna en un cuerpo eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y pronto también sea restaurado el pueblo hebreo y sea restaurado el reino de Dios en esta tierra, y sea restaurado el trono de David y el reino de David en medio del pueblo hebreo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y estaré con ustedes durante esta semana. Estaré todavía acá, y luego el domingo también estaré con ustedes para continuar dándoles a conocer todas las cosas que Él me dé para todos ustedes. Que las bendiciones de Cristo en el pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Hasta la próxima actividad que estaré con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Podemos todos cantar este cántico que habla de Jesús, el hombre que nos transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Ese amigo Jesús, ese amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad.
hemos encontrado la felicidad. Con nosotros, nuestro hermano y amigo Félix Caro para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.